Muy buenas, hermanos, amigos. Vamos a la lección de hoy del libro Los Ministerios y el Discipulado en la Iglesia. Hoy vamos a la lección número 7, el orden de autoridad en el discipulado. Cómo formar estructuras de célula, cómo funcionar dentro de un esquema apostólico de iglesia, donde hayan discípulos y ministerios que perfeccionen a los santos. Así que esta enseñanza es muy importante para poder restaurar el concepto correcto de la formación de vidas dentro de la iglesia y la responsabilidad que cada uno tenemos para ser discípulos. Entraremos a fondo en un tema que para mí es esencial para un sano crecimiento cualitativo dentro de la vida de la iglesia. Así que preparémonos para la lección de hoy. Hoy vamos a la lección número 7 del libro Los Ministerios y el Discipulado en la Iglesia Normal. Nuestro tema para hoy es el orden de autoridad en un discipulado. Debemos aprender a moldear nuestro pensamiento de acuerdo a la palabra de Dios. Entremos a la lección. Hemos demostrado en lecciones anteriores que la iglesia debe tener un gobierno teocrático, o sea, basado en una paternidad espiritual o discipulado. Hemos alineado en otras enseñanzas algunos aspectos de este concepto, pero quiero dedicarme en este capítulo a presentar el orden y la función del gobierno apostólico dentro de la iglesia local. Nos vamos a ceñir a un análisis del libro de los Hechos y a las epístolas apostólicas. La iglesia primitiva no tenía los medios de comunicación que hoy tenemos. No había imprenta, ni celulares, ni internet, ni recursos visuales que nos facilitara hacer el trabajo evangelístico que hoy hacemos. Pero, ¿cómo hemos sustituido a través de la tecnología las relaciones personales para la información tecnológica y destruido la comunicación personal a través de la relación humana? Hemos sustituido el método bíblico por el método teórico. Y este método bíblico de enseñanza teórica y de evangelismo masificador nos ha permitido perder calidad de vida. Esperamos que los impresos, los cursillos y los seminarios puedan hacer una obra buena, pero deberíamos de hacer nosotros, por medio de un discipulado directo y personal, algo mucho más importante. No es formar el conocimiento, sino formar el carácter. Es necesario asumir que la parte más importante en la formación cristiana radica en la comunicación y en la relación personal de acuerdo a nuestras necesidades. Es absurdo imaginarse a los apóstoles entregando folletos o Biblia a los inconversos o convertidos para que de esta manera ellos crezcan y estudien por su cuenta la palabra de Dios. Ese elemento de tú a tú, en unidad y amor en el discipulado, era la norma común para formar las vidas de los nuevos convertidos en el libro de los Hechos. Las casas era el modelo perfecto para organizar el discipulado en la iglesia naciente. Nosotros hemos perdido el concepto de relación personal porque queremos hacer las cosas rápidamente y masivamente. Pensamos más en lo cuantitativo que lo cualitativo. Tristemente, esto debilita los valores fundamentales de la vida cristiana, como es la comunión y el compartir unos con otros de acuerdo a nuestras necesidades. Vamos a estudiar la forma de vivir juntos y unánimes a través del discipulado y cómo esto puede producirnos una iglesia normal. La base del discipulado es la formación en la iglesia para crear cristianos sólidos.
En el Antiguo Testamento, la idea de discipular era realmente inexistente, pero sí había una estructura de tribu, patriarca y una organización de grupos pequeños establecido por Jetro cuando aconsejó a Moisés. Jetro le dijo a Moisés que para poder gobernar y juzgar al pueblo, Moisés tenía que dividirlo en grupos de 1000, de 500, de 100, de 50 y de 10. En la época de Jesús, la costumbre del discipulado era común entre los judíos, porque venía del concepto griego de hacer discípulo viviendo al lado de un maestro. Ejemplo, Juan el Bautista dice Lucas 7, 18 y 11:1 que tenía discípulos. E incluso en Lucas 7, 18 habla de que les enseñaba a orar. También los fariseos y los saduceos tenían escuelas de discipulado. Sobre este asunto escribe el pastor A. Melende en su folleto Discipulado lo siguiente: en el judaísmo, si un hebreo quería llegar a ser un pabi o un maestro, lo primero que tenía que hacer era escoger a un maestro y convertirse en su talmid, o sea, discípulo. El talmidín o discípulos se colocaban a nivel de esclavo en la relación con su pabi o maestro, el cual no podía tener más de 3 talmidín o 3 discípulos. La función del talmidín era aprender el contenido de la ley y su interpretación oyendo y discutiendo con su pabi o su maestro. Todas las enseñanzas eran oral, transmitidas por el pabi o maestro a su talmidín o discípulo. La historia hebrea conoce famosos pabis, como por ejemplo Hillel, Shammai y Gamaliel. Este último fue el maestro del apóstol Pablo. Dentro de la cultura griega, los filósofos griegos como Sócrates, Platón, Homero, Aristóteles, usaban el término discípulo para referirse a aquellos que aprendían de ellos y seguían sus enseñanzas formando escuela. El término discípulo se escribe en griego macetes, que indica que la persona se hacía parte de un maestro o una sociedad para servirle a cambio de conocer la enseñanza de su maestro de forma reverencial. Así que matetes quiere decir seguidores y se traduce como discípulo o alumno que vive con un maestro. Es más, los maestros griegos no escribían sus enseñanzas, sino que, por regla general, eran los discípulos los que lo hacían. Se cree que la mayoría de los escritos de Homero y las fábulas de Esopo fueron escritas por los discípulos de ellos. El hecho de que un maestro tuviese discípulo no era una costumbre judía o griega. También los pueblos orientales, como los hindú, tenían sus maestros y seguidores, a los cuales llamaban discípulos, como por ejemplo Confucio en la China o Buda en la India. El discípulo, macetes, es una persona tomada por un maestro para ser formado a su lado. El término que se usa en griego para indicar al maestro es didáscolos, de donde se desprende maestría o enseñanza. Este concepto que se hereda del Antiguo Testamento en el término hebreo con el término de pabi o maestro era común entre los judíos. Y la acción de enseñar
se le decía didascalía, o sea, estableciéndose no solamente el concepto del que el maestro daba una lección, sino que ejercía una autoridad a la hora de enseñar sobre la vida de sus discípulos para corregir sus defectos. Al respecto, escribe el doctor Meléndez lo siguiente: en el Nuevo Testamento, el término macete se usa solamente en los evangelios y el libro de los Hechos. En los días de Jesús era común ser discípulo de algún maestro o líder. Juan el Bautista tenía su discípulo. Los fariseos tenían los suyos y algunos se llamaban discípulos de Moisés. El discípulo del Nuevo Testamento aprendía no solo teoría, sino un estilo de vida de comportamiento, el cual debía de adoptar. Por eso, el discípulo no era asistir a la sinagoga o a la escuela, sino participar en la vida y el destino de su maestro. Jesús, el Pabi o maestro, enseñaba con autoridad. Tenía sus discípulos y entre todos escogió a 12 para formar una comunidad de vida y participar con ellos de su intimidad diaria. Quería que sus discípulos aprendieran de él mismo su misión y destino. Partiendo de este concepto, podemos entender el sentido etimológico de ser un discípulo. La iglesia comenzó a formarse con los 12 primeros discípulos de Jesús. Y después de 3 años de enseñanza, disciplina, orden, reprensión y convivencia, terminó la formación de un carácter en sus vidas y los envió para que ellos hicieran lo mismo que él hizo con ellos, dando la gran comisión: id y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19 al 21. En sí, el id y hacer discípulos es formar cristianos que giren alrededor de todas las demandas de Cristo como Señor o Kyrio, sometiéndose a su reinado de forma total e incondicional. Los 12 fueron el inicio de una reproducción de discípulos en cadena. La relación era semejante a la de una célula en el sentido biológico, ya que se multiplican a sí misma, y da la idea espiritual de reproducción. Y esto fue lo que Jesús pensó y formó. ¿Saben qué es una célula? Es un ser vivo capaz de tener vida propia y al crecer se reproduce formando un tejido o cuerpo. Así ocurre dentro de lo que llamamos el concepto del discipulado. El trato en el discipulado es personal y la vida de relación íntima es básica para producir en los discípulos la imagen de su maestro, Jesús. Después los discípulos hicieron discípulos y mediante esta ley de crecimiento y transmisión se fue formando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es como cuando el espermatozoide se introduce en el óvulo. Ambos empiezan a formar una vida que después crece y esta vida, una vez que crece, se multiplica de la misma manera. Esto ilustra la unidad de Cristo y el discípulo. La misma produce vida para dar vida. En el discipulado se trata de formar la imagen de Cristo, tomando como ejemplo sus enseñanzas. La imposición de la palabra de Dios a través de la relación y la vida con el Maestro son los medios para revelar lo que se enseña. Es por ello que Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo
lo soy de Cristo. Se necesita un patrón que sirva de modelo para poder recibir y aceptar las demandas y las exigencias del maestro. En la formación del discipulado se establece una relación de ubicación. Se va formando un cuerpo de unidad en particular, estableciendo así una identificación íntima entre los hermanos. ¿Cómo es imposible que los 3,000 convertidos en el día de Pentecostés pudieran comer y estar juntos? ¿Se han preguntado esto? ¿Cómo atender 3,000 personas en un solo día y añadirlos a la iglesia? Como dice el libro de los Hechos, en el capítulo 2, del 46 al 47. Comían juntos. Sencillo. Cada cual llevó un grupo a su casa, en donde les formó, compartió el pan, los bautizó y los doctrinó. Sabemos que en Jerusalén no había un templo cristiano, solo existía el templo judío. Ni había un local tan grande como para dar cabida a 3,000 personas como los que se convirtieron el día de Pentecostés. Pero dice que estaban juntos y comiendo. Pero es absurdo pensar que fuera en un solo lugar. Lógicamente, comían juntos porque cada cual se llevó un grupo a su casa. Además, en esta época no había medios visuales, ni equipo de sonido, ni impresos para una enseñanza masiva, de manera que la única forma de aprendizaje era la forma oral. En este tiempo no había locomoción rápida. Para movilizarse había que caminar o andar en bestia. Era imposible tanta gente moverlo de un sitio a otro, y menos de un sistema donde había una persecución tanto de los judíos como de los romanos hacia los cristianos en esta época. Fue por ello que establecieron un procedimiento de formación y transmisión de acuerdo a la situación de su época, usando los hogares para establecer pequeñas comunidades de discípulos, unidos entre sí por el amor y la igualdad. Aquí nace la primera forma de estructura de la iglesia, la relación íntima de maestro-discípulo, a través de las casas en donde se formó la iglesia apostólica. Dice Hechos 5:42. Y todos los días no cesaban en el templo, o sea, en las entradas del templo de Jerusalén de predicar, y en las casas, enseñando y predicando el evangelio de Jesús, el Cristo. Ahora vamos a analizar los ministerios dentro del cuerpo que es la iglesia. Al tomar Jesús discípulo, los apóstoles constituyeron la célula base o inicial. Este modelo produjo la misma operación que se hace con otros discípulos. Se inicia el proceso de multiplicación, 12, 70, 120. En el aposento alto habían 120 personas. Recuerden que además de los 12 existían otros, pues en la Gran Comisión Jesús mandó a 70. Y aunque la obra de Jesús se concentró intensivamente en los 12, es posible que estos ayudasen a los otros. Y también había mujeres, según Hechos 1:14. Una vez que la multiplicación era inmensa, más de 5,000, los apóstoles, agobiados por gobernar un cuerpo que se multiplicaba rápidamente y se extendía a otras regiones, empezaron a establecer ancianos, con ese al final, en las iglesias locales. Hechos 14:23. Y de esto hablaremos en un capítulo especial sobre las iglesias locales. Jesús llama a Pablo y lo convierte en pionero del evangelio entre el pueblo gentil. En esta etapa es cuando encontramos el surgimiento del gobierno local, apareciendo la figura de los diáconos y ancianos, tanto en Jerusalén como en la iglesia de Antioquía.
Esto no fue el patrón dejado por Cristo, sino el producto de la necesidad específica del momento. Según el cuerpo iba creciendo y el número de problemas aparecía, los apóstoles tomaron decisiones circunstanciales de acuerdo a la realidad, como es el diaconado. Es bueno aclarar que toda estructura es circunstancial y debe ser establecida bajo la dirección del Espíritu Santo para resolver problemas determinados. ¿Qué son los ancianos? Bueno, al establecer ancianos, se descansaba el gobierno de la iglesia local en un pluralismo de ministerios, o sea, en un consejo colegiado. Los apóstoles, los 12, fueron los primeros ancianos que formaron el canon bíblico. Fueron los primeros pastores, los primeros maestros, los primeros evangelistas, los primeros discípulos. Al crecer el cuerpo, entonces se establecen más ministerios o ancianos, según Hechos 14:23, que dice: y habiendo constituido ancianos en cada una de las iglesias y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en el cual habían creído. Este concepto de ancianos en las iglesias emanaba de las enseñanzas dadas en el Antiguo Testamento. Moisés estableció ancianos sobre el pueblo para gobernar por tribus o familias. La idea del anciano gobernando dista de muchos siglos atrás. Esto nació con el sistema patriarcal, siendo Abraham el primero de los patriarcas. Encontramos en la Biblia, en Éxodo 3:16, que durante la esclavitud en Egipto, los judíos tenían ancianos, los cuales debían mantener la fe viva en las promesas divinas, según nos dice el número 11:16. Entonces el Señor dijo a Moisés: júntame 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus príncipes, y tráelos a las puertas del tabernáculo del testimonio, y esperen allí contigo. ¿Para qué? Los ancianos eran para juzgar problemas existentes en cada tribu o familia. El término anciano en el Nuevo Testamento no significa que es viejo físicamente, como en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo significa madurez y crecimiento espiritual partiendo del nuevo nacimiento. Denota antigüedad. Es en algo y en experiencia. También te refiere en posición de ubicación y autoridad dentro del cuerpo, por ser uno de los más antiguos en la iglesia, cuya autoridad es reconocida por toda la comunidad. Los apóstoles eran ancianos, lo dice 1 de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo del padecimiento de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. 1 de Pedro 5:1. Así que el término anciano y ministerio tienen el mismo significado. Es por ello que se considera a los ancianos como los ministerios y la autoridad espiritual dentro de la congregación. Los apóstoles eran la autoridad máxima sobre los ancianos de las iglesias locales. Estos, a su vez, eran también ancianos por ubicación. Debemos matizar la similitud y la diferencia que hay entre anciano, que se refiere a su madurez dentro de la iglesia y no tiene que ver con la edad física, sino espiritual. Ministerio, que se refiere a su función dentro de los diferentes ministerios existentes en la iglesia, que son 5. Y presbíteros, tiene que ver con el crecimiento de la obra dentro de una localidad o región que produce obreros, y aquel que los supervisa se le llama presbítero. Los ancianos de la iglesia local eran la autoridad sobre esa comunidad, inclusive para los diáconos. Hechos 15:4, 15:23 y 20:17. Vamos a leer el 20:17.
y envió desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo amplía el sentido de los ancianos o ministerios locales al determinar las diferentes funciones que ejercían, por lo que determina la labor específica de cada anciano para la edificación del cuerpo de Cristo. No es bíblico ni correcto suponer que un gobierno local esté en las manos de una sola persona, un solo pastor o un solo ministerio. ¿Por qué? Porque el poder absoluto corrompe absolutamente. Además, Jesús jamás envió a un discípulo solo, sino que eran enviados de dos en dos. Y lo aprendieron muy bien, pues cuando Jesús supuestamente estaba muerto, iban dos discípulos por el camino de Emaús. Lucas 24:13. Cuando se habla de los ancianos en una localidad, se usa el plural para indicar la diversidad de ministerios dentro del cuerpo. En Antioquía encontramos que habían profetas con S y maestros, entre los cuales estaban Pablo y Bernabé, y esta era una comunidad específica. El patrón bíblico establecía que en una iglesia local existían varios ancianos o ministerios, unidos en posición, ubicación y función, y gobernaban la iglesia. Es importante entender que en el pluralismo de ministerio hay diversidad de funciones. Pero hablemos ahora de los ministerios especiales y los ministerios generales. La iglesia se compone de una unidad en particular, o sea, células, formando todos un cuerpo. Todos los miembros tienen una forma particular de funcionar a través del llamado discipulado. Y es el mismo que nos lleva hacia la formación, el crecimiento y la multiplicación como cristiano. Es normal que al unirse dos vidas en matrimonio se proliferen los hijos. De igual forma, es normal que hayan descendientes, que a su vez formarán nueva familia y nuevos hogares. Esta es la meta del cristiano: crecer en Cristo y transmitir esa vida a otros. ¿Y cómo lo va a hacer? Haciendo discípulos. Dentro de este esquema de conducta se producen los ministerios generales y los ministerios especiales, de lo cual ya hablamos, pero deseamos ampliar un poco más. Los ministerios especiales, los llamados, preparan a los ministerios generales para la multiplicación. Vamos a hablar de los ministerios generales. Desde el punto de vista global, todos los cristianos tenemos que reproducirnos. Cada uno tiene que ejecutar el ministerio general, que es la transmisión que recibimos de la Gran Comisión. Estos ministerios generales, que son todos los miembros de la iglesia, estamos envueltos y somos dirigidos por los ministerios especiales o los ancianos, escogidos por Dios para entrenarnos y perfeccionarnos a fin de multiplicarnos. Es responsabilidad de todo evangelizar y reproducirse. Esto es parte básica de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque Mateo 10:8 dice: dad por gracia lo que de gracia recibisteis. Hablemos de los ministerios especiales. Son los que gobiernan la iglesia para edificarla y perfeccionarla. En Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, Pablo establece que Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros maestros y pastores. ¿Para qué? Para llevar a cabo una función especial. ¿En qué consiste?
en perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Estos santos no son los muertos, somos nosotros los vivos. Son todos los creyentes que forman la comunidad. El quehacer de los ministerios especiales o ancianos o pastores es entrenar a todos los discípulos para que ellos ejecuten la gran comisión. Recuerde que en un rebaño quien se multiplica son las ovejas y el pastor cuida a las grandes para que éstas amamanten a las pequeñas. En 1 Corintios 12:28 se expone la función de todos los hermanos dentro de la congregación y mezcla los ministerios generales con los que administran lo material, que son los diáconos, y los que ejercen el ministerio especial, que son los ancianos. Aquí podemos ver que se establece un orden ascendente o de ubicación por autoridad. Se dice que en la iglesia Dios puso primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros. Y después sigue con los que tienen dones dentro del cuerpo. El colocar número indica una posición de función. Cada ministerio, sea especial o general, tiene una posición específica dentro del cuerpo, de acuerdo a la función dada en el gobierno local y a su talento o capacidad. Por favor, no confundamos el orden de función como un orden jerárquico o de exaltación humana. No, la función no tiene que ver con jerarquización. Dice 1 Corintios 12, 28, 30. Y a uno puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, y después empieza a describir las diferentes funciones. Y en el 29 dice, ¿no son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? No, cada cual tiene su ubicación dentro del cuerpo. En una congregación debe haber varios ministerios determinados por el crecimiento y de acuerdo a la necesidad específica de cada lugar. En la iglesia pueden haber varios pastores y maestros, según la cantidad de miembros. Lo raro en la Biblia es que hubiese una iglesia local gobernada por un solo líder, anciano o ministro. Pues en ninguna cita bíblica se menciona tal situación. Los ministerios especiales aparecen al crecer el cuerpo. Entre los ministerios generales, Dios escoge a aquellos que serán los ministerios especiales de acuerdo a la multiplicación, dando lugar a un gobierno teocrático y no autocrático, que es el gobierno de un solo hombre. Como la formación sigue un orden de crecimiento por célula, por fuerza, tiene que haber una célula base o primera, y es de ahí, de los primeros discípulos, donde Dios comienza la obra de aparecer los ministerios que van a gobernar la iglesia, adquiriendo este grupo la autoridad en la formación de la comunidad. Así que, hermano, no cabe duda que la iglesia es un cuerpo vivo que se sostiene a sí misma y debe contar con todos los ministerios y dones bíblicos establecidos en la palabra. Así que concluimos diciendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, en que todos sus miembros, aunque sean diferentes, forman un organismo unido. Cada uno de nosotros ha recibido el Espíritu y una diversidad de dones para servir a la unidad y al crecimiento de todos y ejercer la función de hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Gracias por acompañarnos y esperamos que esta lección sea de bendición para su vida. Si quiere aprender más, visite mi página web www.contralapostasía.com o también cualquier pregunta o sugerencia, escriba a mi correo marioeduardofumero@gmail.com. Dios les bendiga.